La obra de la palabra. Vimos cómo el salmista en el Salmo 119 describía la palabra de Dios como maravillosa, justa, pura, verdad, eterna, fiel, dulce, una delicia que trae gozo y alumbra el camino. Vimos lo que esta palabra significaba para su vida y lo que él había hecho, hacía y pensaba hacer con ella. Hacia el principio del Salmo 119 se nos presenta una pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y es que todos tenemos un deseo de vivir una vida limpia. Nos gusta un entorno limpio y ordenado, nos gusta sentirnos limpios y bien arreglados, y es normal que deseemos llevar una vida limpia y sin enredos incómodos. Sí, es cierto que hay mucha gente que tiende a meterse en jaleos y es cierto también que es difícil mantener una casa limpia o una vida pulcra. Pero eso no significa que aquellos que viven vidas desordenadas no deseen el orden en sus vidas. Si les preguntáramos, seguramente nos dirían que les gustaría ser capaces de mantener una vida ordenada. Así que la pregunta del salmista es una cuestión de interés universal. ¿Cómo puede uno, desde su juventud, vivir una vida limpia? La respuesta llega de inmediato, en el mismo versículo: con guardar tu palabra. Recordemos que esto es una oración del salmista. Está hablando con Dios y su respuesta va dirigida a Dios. Dice que guardando la palabra de Dios podemos limpiar nuestro caminar diario. Como vimos, la santa palabra de Dios da vida, sustenta, da sabiduría, protege del pecado, ordena nuestros pasos, consuela y da libertad. Pero la palabra de Dios solo es eficaz si la guardamos, y no en el armario, ni siquiera en nuestra mente. Más bien, este guardar nos indica que ponemos en práctica aquello que nos dice. Si leemos la palabra y guardamos sus mandamientos, se notará en nuestras vidas. Si la leemos para luego ignorar lo que nos dice, no habrá limpieza. Será solamente un engaño a nuestra propia conciencia. Esto nos dice la carta de Santiago en el capítulo 1, versículos 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Cuando te miras en un espejo y ves alguna cosa que necesita cambio, tienes dos opciones. Puedes ignorar lo que te ha mostrado e irte como llegaste, o puedes trabajar para arreglar aquello que has descubierto gracias a lo que te ha mostrado el espejo. Del mismo modo, vayamos a la palabra de Dios con el deseo de mirar atentamente y hacer aquello que Dios nos ha pautado. El salmista rogaba a Dios que hiciera en él una obra a través de su palabra. En el versículo 10 dice: «No me dejes desviarme de tus mandamientos». Y en el 43, «No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad». Pide en el 18, «Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley». No que no pudiera verlas físicamente, sino que necesitaba que los ojos de su entendimiento fueran abiertos para poder percibir aquello que Dios había revelado en su palabra. En múltiples ocasiones, el salmista ruega a Dios que le enseñe sus estatutos y que le haga entender sus mandamientos. Y dice en el 135, «Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos». Le pide a Dios que le dé el deseo de estudiar su palabra. El 36 dice, «Inclina mi corazón a tus testimonios y confirma tu palabra a tu siervo».
y luego le pide que le dé el entendimiento para conocer sus testimonios. Dice: hazme entender el camino de tus mandamientos. Dame entendimiento y guardaré tu ley. Dame entendimiento y viviré. Dame entendimiento para conocer tus testimonios. Dame entendimiento conforme a tu palabra. 5 veces en el Salmo le ruega a Dios: vivifícame según tu palabra. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Vivifícame conforme a tu juicio, con tu palabra y conforme a tus juicios. Y le pide a Dios: susténtame según tu palabra. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. ¿Con qué guardaría su camino el salmista? Con ver a Dios a través de su palabra, con el entendimiento que Dios le daría para ver aquello que Él le había revelado. El salmista sabía que la palabra de Dios le daría la vida y la fortaleza, que lo apartaría del mal y lo llevaría por la senda recta, por lo que pide en el versículo 133, ordena mis pasos con tu palabra, y en el 35, guíame por la senda de tus mandamientos. Acepta el reto de los versículos 9 al 16. Pídele a Dios que abra tus ojos y exponte diariamente a la palabra. Guarda sus dichos, medita en sus mandamientos, considera sus caminos y no olvides sus palabras, y te regocijarás por las maravillas que Dios obrará en tu vida. Estás escuchando Reflejos de su Gloria, un programa que tiene como objetivo compartir las enseñanzas de las Escrituras, celebrando la gloria de Dios